empezar con una oración, poniendo este tiempo en manos del Señor, buscando que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos instruya, el que nos recuerde y en todo que veamos de verdad la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, la guianza de su Espíritu Santo. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche donde nos permites disponer nuestros corazones, bendito Dios, para escudriñar la preciosa palabra de Dios. Oramos porque sea un tiempo de gran bendición, un tiempo en donde tu palabra sea viva y eficaz, un tiempo en donde seamos nosotros realmente menguando, seas tú creciendo, sea tu Espíritu Santo el que llene nuestra boca y que veamos nosotros en nuestros corazones como tú has crecido en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Oramos, Señor, por cada uno de los hogares que hoy se está conectando. Declaramos bendición y protección de lo alto sobre cada una de nuestras familias. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, y oramos para que este tiempo sea un tiempo en donde tu palabra cumpla con el propósito para el cual tú la envías. Permite, Señor, que de aquí salgamos siendo verdaderos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Que tu palabra sea esa palabra viva y eficaz, esa palabra rema en nuestras vidas, que cambie nuestra vieja manera de vivir por una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Quedamos en tu presencia, oramos por que sea tu bendición, tu presencia, tu cuidado, tu guarda sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a disponernos para compartir un tema que tiene que seguir viendo con los poderes con los que hemos estado compartiendo. A lo largo de estas 5 o 6 semanas hemos venido compartiendo lo que en la palabra está respecto al poder de la oración, respecto al poder de la sangre de Cristo, respecto al poder del nombre del Señor Jesús, al poder de la palabra de Dios, y veíamos en la clase pasada el poder del amor. Quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que mañana estaremos recordando todos los links para que nos estemos poniendo al día, los que han faltado en algunas clases, con temas que hemos de pronto compartido y que no hemos podido ver por una u otra razón. Entonces mañana colgaremos ya, que nos falta el poder del amor, que fue el que compartimos la semana pasada, y recordaremos el resto del link para colgar todos nuestros estudios bíblicos y estemos recordando lo que el Señor está regalando a nuestros corazones. ¿Qué nos falta? Y pensaba, cuando estábamos preparando el tema, decía, bueno, hablamos del poder del amor como un pegamento a muchas cosas, para que la palabra de Dios, para que el nombre del Señor Jesús, para que la sangre de Cristo y para que esa oración que nosotros aprendíamos desde que empezamos el curso bíblico de manera virtual, eh, yo decía, nos falta algo importante. Acordémonos que el Señor nos regalaba a nosotros la semana pasada en primera de Corintios 11, nos regalaba sobre el poder del amor y ese amor de Corintios del cual nosotros compartíamos y que nos decía, un versículo decía, pero les tengo un más excelente camino y ese más excelente camino era el amor y compartíamos cómo el amor era como ese pegamento a todas las cosas que tenemos y que de pronto nosotros las tenemos ahí, las estamos haciendo y la palabra de Dios nos recordaba que hiciéramos todo con amor. Pero dentro de esas porciones que compartíamos la semana pasada, decía, de nada sirve tener fe si no hay amor. Entonces hoy vamos a compartir el poder de la fe. El poder de la fe. Y lo primero que tendríamos que ver en el poder de la fe es su definición. Alejémonos un poquito, pero tendremos que llegar allá de la definición de Hebreos 11, versículo 1, en donde nos habla esa definición de fe a la luz de la palabra.
sino hablemos de la fe que la gente dice yo tengo fe. ¿Qué es fe? La fe deriva del término latino fides, fides, que permite nombrar aquello en lo que se cree, o aquello en lo que cree una persona o una comunidad. Fides. También hace referencia, y estamos hablando no de la fe de la palabra, que allá vamos a llegar, sino de la fe, esa que uno le pregunta a la gente, inclusive gente que no cree en el Señor, dice yo tengo fe. La fe es una sensación de certeza. La fe es un concepto positivo. La fe es una afirmación o confirmación de algo que es veraz. Por eso los notarios dan fe de algo, ¿sí? El notario es el funcionario que da fe pública de algo. Cuando uno firma una escritura, el notario hace unas advertencias al finalizar la escritura. Y las advertencias es de que él da fe de lo que la persona quiso decir en el documento, pero no da fe de lo que yo estoy, no da fe de mi intención. Por eso esa fe pública que da el notario es de lo que él está viendo. Dice una compraventa, yo doy fe de que Mauricio le vendió a Pedro un apartamento en 10 millones. Eso es lo que figura en papeles, pero no doy fe de la intención que tuvo Mauricio al vender el apartamento. Y no doy fe si el negocio es por 10 millones, por 20 o por 30. ¿Sí? Porque el notario está dando fe o confirmando la validez de un documento. Entonces, fijémonos que la acepción de fe por eso es que se habla de buena fe, cuando se vincula a algo que tiene que ver con la honestidad, o se habla de mala fe cuando se tiene que ver con algo que no es correcto, que tiene algo de maldad o algo de delito, por decirlo de alguna manera. Se habla de fe de ratas. Fe de ratas son las equivocaciones o los errores reconocidos por un medio de comunicación y enmendados con las aclaraciones como una fe de ratas. Entonces, fijémonos que la palabra fe, por eso mucha gente dice, yo tengo fe de que esto va a pasar. ¿Esa es la fe que tiene poder? Yo les digo desde ahora no, porque como vamos a aprender el día de hoy, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe que tiene poder es la fe en la palabra de Dios y la palabra de Dios que declaramos. Ahora sí, la palabra de Dios nos trae una definición de fe. Y acompáñenme en sus Biblias a Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a desarrollar esa definición. En el mundo material, las cosas que nos dan convicción a nosotros se perciben por vista, ¿sí? Por eso nosotros decimos, uy, ver para creer. ¿Por qué? Porque en el mundo material nos convencemos por lo que vemos. Entonces, para yo decir que yo he cambiado, en el mundo material tienen que ver mi cambio para ver si es real. Oiga, Mauricio ya ha cambiado, mire que ya no hace esto, ya no hace lo otro, ya no hace lo otro, porque ha cambiado. En el mundo material la convicción la adquirimos por vista. En el mundo espiritual, ese sentido, por decirlo de alguna manera, que nos da convicción de lo invisible, es la fe. Entonces, por eso dice que la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. Mientras que en el mundo material la vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles,
La fe en el mundo espiritual es el órgano que permite ver lo que esperamos, es decir, ver lo invisible. Porque cuando estamos esperando algo, no lo estamos viendo. ¿Listo? Entonces, es la certeza de lo que se espera. Dice la definición de Hebreos 11, perdón, versículo 1. Y la convicción de lo que no se ve. Es decir, necesitamos de la fe para aquello que no podemos ver ni tocar. ¿Sí? Certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no estamos viendo. Hay una seguridad de que eso que estamos esperando va a llegar y de lo que no vemos se va a ver. Entonces aquí es donde empiezan a decir que nosotros estamos locos. Aquí es donde empiezan a decir que la fe contradice la razón. Y no necesariamente la fe contradice la razón, sino que la fe va más allá de la razón. En la razón está que yo estoy enfermo. Y eso es lo que ve mis ojos. Y por lo tanto tengo esa convicción en el mundo material de que estoy enfermo. Pero la fe de la que estamos hablando, la fe de Hebreos 11:1, me da a mí la certeza y la convicción de que la palabra de Dios es realidad en mi vida. Pero resulta que yo estoy viendo la palabra, pero en el mundo físico no estoy viendo el cambio. Entonces, no es que contradiga la razón, sino que va más allá de la razón. Yo puedo, como un ejemplo, yo puedo decir que la Biblia es el libro que más se ha vendido en el mundo. Y de pronto puedo decir también con la convicción de que la Biblia ha cambiado la vida de muchísima gente, pero millones de personas a lo largo de la humanidad. Pero necesito de fe para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, necesito esa certeza de lo que espero y convicción de lo que no estoy viendo. Necesito en mi vida para decir lo que dice la palabra es realidad y es sí y amén en mi vida. Por lo tanto, la fe en esas definiciones no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. La fe es una disposición de confiar, es una disposición de creer y es una disposición de aferrarse a lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro qué es la fe, tendríamos que primero decir, como ya lo habíamos compartido en alguna oportunidad, todos tenemos una porción de fe, pero nuestra fe crece o nuestra fe se desarrolla en la medida que escuchamos palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, versículo 17. Así en sus Biblias, Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida en que tengamos palabra, crece nuestra fe. Es decir, el motor para que nuestra fe se desarrolle es realmente la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya desarrollamos lo que es la fe, tenemos no solamente esa definición de Hebreos 11:1, sino que desarrollada la definición, encontramos que esa fe es realmente una disposición de confiar, de creer y de aferrarse a la palabra de Dios. Como estamos hablando del poder de la fe, tendríamos que, ¿qué hace la fe por nosotros? Entonces, primero, para que estemos en nuestras Biblias, vamos a quedarnos un ratico en Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio
los antiguos. Por la fe, primero, se alcanza buen testimonio. Porque por ella, dice la palabra de Dios, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los ejemplos en la Biblia de las diferentes personas que desarrolla este capítulo de la fe son de personas que tenían algo en común. Y ese algo en común era que todos ellos tenían fe. Y dice la palabra de Dios que alcanzaron buen testimonio. Cuando uno mira los personajes de la fe que desarrolla esta porción de la palabra, encuentra que todos eran líderes. Encuentran que todos se estaban mostrando a un pueblo. Si vemos a Abraham, si vemos a Moisés, si vemos a Noé, si vemos la palabra de Dios nos habla de Sara, y empieza a desarrollar personas que por fe. Entonces ellos daban como liderazgo, como siervos de Dios, ellos estaban dando buen testimonio, es decir, estaban dando ejemplo a los demás para que los demás salieran de sus situaciones de desánimo que se podían encontrar. Eso fue Moisés. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que por la fe, ellos alcanzaron, por la fe, perdón, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, nosotros alcanzamos, y eso es lo primero que hace la fe por nosotros alcanzamos buen testimonio si somos hombres y mujeres de fe. A nosotros nos van a mirar después de esta situación que estamos viviendo y nos van a mirar y nos van a decir cómo nos portamos, si fuimos hombres y mujeres de fe realmente, si actuamos con fe en nuestro caminar dentro dentro de la pandemia, ¿sí? Creímos en el Señor, nos alejamos de Él, nos volvimos más a su palabra, creímos más en Él, declaramos más su palabra. Eso es el alcanzar buen testimonio, como dice la palabra de Dios, que lo alcanzaron los antiguos. Uno, por la fe, tenemos en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe, lo segundo es, tenemos un entendimiento de lo que no vemos, un entendimiento de ese mundo invisible. Dice la palabra de Dios que por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos que se constituyó el universo por la palabra. En Génesis 1, nosotros podemos ver cómo el Señor creó las cosas simplemente con su declaración. En ese mismo sentido, el Salmo 33, versículo. Perdonen un segundito. Salmo 33, versículo 6. Listo, dice la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejercicio de ellos por el aliento de su boca. Y en el versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces lo que nos está ratificando este versículo de Hebreos es que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros entendemos por la fe ese mundo invisible. Entendemos, nosotros no vimos el acto de la creación, lo aceptamos por fe. Muchas veces la razón nos llevaría a pensar nos lleva a pensar que la tanta perfección solo puede ser creada por un ser superior, por Dios. Y es aquí cuando la fe va más allá de la razón, pero no está contradiciendo la razón. Los científicos se han gastado tiempos, recursos, estudios en desvirtuar la palabra de Dios
y cada vez más encuentran que lo que está en la palabra de Dios es realidad. Y nosotros por fe lo creemos. Nosotros no estamos viendo o no vimos esa creación, pero la creemos por fe. Entonces la fe nos da ese entendimiento de lo invisible, de lo que no vemos. Dice la palabra y seguimos en Hebreos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Por la fe, entonces nosotros damos más excelente sacrificio a Dios. Así como Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, cuando usted se dispone a ir a la iglesia, a alabarle o a recibir el culto, y usted entiende que nuestro llamado es a darle la gloria y la honra al Señor, primeramente con nuestra alabanza y demás, usted dice, por fe es que lo hago y le doy más excelente sacrificio y lo hago de mejor manera. ¿Por qué? Porque estoy creyendo lo que estoy haciendo. Pero también, aunque aquí se habla de ofrenda, ¿sí? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio realmente. Y hablamos de esa ofrenda de Abel que fue mejor vista que la ofrenda de Caín. Y vamos a desarrollarlo más adelante. Cada vez que nosotros tenemos fe, empezamos a hacer las cosas mejor para el Señor y no para los hombres. Entonces lo hacemos de manera más excelente para Él que para estar descrestando a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en el Señor, en su palabra, en lo que predicamos, en lo que declaramos, yo busco no ofender al creador de todo. Y entonces empiezo a hacer las cosas con más excelente sacrificio que como si lo hiciera para los hombres. En el versículo 5 de Hebreos dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando buscamos a Enoc en la palabra de Dios, realmente aparece muy poco, pero se da testimonio de su fe, porque realmente tuvo comunión con Dios, y es donde dice la palabra de Dios, que caminó con Dios, dice, eh, fue traspuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él no caminó con Dios, desapareció porque se lo llevó Dios. Judas lo reconoce a Enoc como un profeta, pero lo que podemos sacar de la palabra con la poca información que tenemos con Enoc es de que él agradó a Dios. Asume que la palabra, aquí la que acabamos de leer, que fue un hombre de fe, dispuesto a tener una relación de comunión con Dios, y cualquiera que tenga una relación como la que pudo haber tenido Enoc, o una comunión con Dios, debe agradarle. Por eso en Hebreos 11:6 dice, sin fe es que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El ejemplo de esa fe que agrada a Dios es Enoc. Caminó con el Señor, fue traspuesto, fue llevado con el Señor. No se encontró después de no nada. ¿Por qué? Porque se fue con el Señor. Pero dice la palabra de Dios que antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el artículo siguiente es el que nos declara a nosotros de manera radical que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, miremos que hasta ahora hemos visto lo que la fe, con lo que nosotros podemos hacer con la fe. ¿Sí? Por último, para mirar estos hombres y mujeres de fe, encontramos en Hebreos 11, versículos 7 y 8, dos ejemplos de obediencia por fe, el de Noé y el de Abraham. Entonces ellos tuvieron la fe para obedecer a Dios. Y hablamos de Abraham como el padre de la fe. Pero realmente lo que encontramos en estos dos versículos
Dice, pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dos ejemplos de hombres de fe, dos ejemplos que donde el Señor simplemente da instrucciones y estos hombres empiezan a obedecer. Además, hay otro aquí que es Sara. Cuando uno lee diferentes versiones se encuentra que tanto Abraham recibió fuerzas como para ser padre, como Sara recibió fuerza para concebir un hijo. Entonces, por la fe, nosotros recibimos fuerza, fortaleza. Entonces, hasta aquí vamos a estudiar lo que es la fe en Hebreos, para empezar a mirar qué más hace la fe por nosotros en otras porciones diferentes a esos ejemplos que están en en los héroes de la fe, como se ha llamado este versículo de Hebreos 11. Primero, con fe, dice la palabra de Dios, todo es posible. Marcos 9:23 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y tal vez como nunca necesitamos ese poder de la fe, pero esa creencia no es en creer por creer, sino esa creencia debe ser la que convertíamos al principio, la creencia de la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo, teniendo en cuenta que eso que esperamos y esa convicción de lo que no vemos es la palabra de Dios hecha realidad en nuestras vidas. Porque como compartíamos antes, en Romanos está, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Marcos 11:24 dice la palabra de Dios, por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Es decir, con la fe no solamente todo es posible, sino con fe podemos recibir lo que pedimos. Por esta razón les digo a todos, perdón, les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Aquí nos preguntamos nosotros, ¿cuántas veces hemos de pronto orado? ¿Cuántas veces hemos pedido y no hemos recibido? Y no se nos ha hecho, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que lo que necesitamos nosotros es creer que lo han recibido y les será hecho. Eso va muy unido a ese versículo de Hebreos 11:6 que dice, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos levantado nuestra súplica, hemos levantado nuestra oración al Señor, de pronto simplemente por rutina, por costumbre, porque es hora de orar, pero no con la convicción o con la creencia que lo hemos recibido ya. Acordémonos cómo está redactado Marcos 11:24. Les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido. Entonces está diciendo, por lo que estamos orando ahora, lo que estamos pidiendo ahora, creamos que ya lo hemos recibido. Acordémonos de la definición. La convicción, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Entonces, si yo oro por sanidad, inmediatamente estoy dando gracias por sanidad porque yo creo que lo he recibido. Y después de eso, le será hecho. Empezamos a recibir lo que pedimos si lo hacemos de la forma que Dios lo dice, que el Señor lo dice, y no de la forma que nosotros lo hacemos. Jesús, Juan 11, versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Y creo que todos hablamos, todos nos gustaría, hablamos de esa gloria de Dios y nos gustaría ver la gloria de Dios. Y dice la palabra, si crees, verás la gloria de Dios. En Hechos 14:9 dice la palabra de Dios, este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, nosotros podemos obtener sanidad. Por sus llagas ya fuimos nosotros sanados. No dice por sus llagas van a ser sanados, sino ya fuimos sanados. Es decir, lo que debemos creer, y lo dice la palabra de Dios, es que ya se pagó un precio por nuestra enfermedad y por eso nosotros somos sanos en el nombre de Jesús. En Efesios 6:16 dice la palabra de Dios, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. A veces queremos defendernos del enemigo, y la forma de defendernos del enemigo es teniendo fe. Pero no la fe de Wikipedia, no la fe de diccionario, sino la fe de Hebreos 11:1. Decir, Señor, tú ya diste tu vida por nosotros. Y el Señor lo dice, y tal vez lo compartió Efraín en una de las prédicas, y decía, en el mundo tendréis aflicción, pero no nos preocupemos, porque el Señor ya ha vencido al mundo. Nosotros tenemos a alguien dentro de nosotros, a alguien que es el Espíritu Santo de Dios, porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios habla de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros debemos creer en esa palabra para empezar a vencer al mundo. ¿Sí? Entonces fijémonos cómo la fe empieza a servirnos para cosas prácticas porque tiene poder. Pero la fe no solamente sirve para esto, sino sirve tal vez para lo que más, para lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, no sé si en este tiempo de, de cambio de vida, se nos ha pasado por nuestra vida cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero recordemos que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es donde nos habla a nosotros de salvación. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces fijémonos que la fe es algo absolutamente necesario para agradar a Dios, ¿no? Volvemos al versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. A lo largo volvamos a ver al versículo de Hebreos. A lo largo del versículo de Hebreos encontramos que todos estos héroes de la fe fueron, más bien, vieron esa gloria de Dios, porque empezaron, dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 11, versículo versículo 33. Vamos desde el 32 para mirar el contexto. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Entonces, cuando uno empieza a mirar esta porción de la palabra, dice la palabra que conquistaron reinos. Ahí está David, está Josué, está el rey Asa, está Josafat, está ahí el rey Ezequías, está el rey Josías. Hicieron justicias, está Elías, está Eliseo. Alcanzaron promesas, Caleb alcanzó promesas, Gedeón alcanzó promesas, Barak alcanzó promesas. Taparon bocas de leones, está Daniel, está David, está uno de los valientes de David, que era Benaía. Apagaron fuegos impetuosos, está Sadrach, Mesach y Abednego, que eran Daniel y sus amigos. Evitaron filas de espadas como David. Moisés escapó de las espadas del faraón. Elías escapó de las espadas de Jezabel. Sacaron fuerzas de debilidad. Está Sara, está Abraham, porque dice la palabra de Dios que a Sara le dio fortaleza para concebir un hijo y a Abraham fortaleza para ser padre. Está Gedeón, está Esther. Se hicieron fuertes en batalla como David, como Josafat. Recibieron sus muertos mediante la resurrección como la viuda de Sarepta, como la tsunamita. Fijémonos cómo toda esta relación de lo que ellos hicieron, nosotros podemos ver que podemos alcanzar por medio de la fe. Pero también dice la palabra que algunos fueron apedreados, otros fueron vituperados, otros fueron aserrados, otros fueron tentados, otros fueron muertos a filo de espada. Entonces sonaría también que la fe es algo complicado. Y sí, la fe, y lo hemos visto ya en épocas contemporáneas, a principios del siglo pasado, cuando se estaba instituyendo el cristianismo en muchas partes del mundo. A principios del siglo pasado la persecución era total, ¿no? Estoy leyendo un libro sobre el Espíritu Santo y hablando del movimiento del Espíritu Santo a principios del siglo, desde 1901 en adelante, como muchos de los que recibieron el don de lenguas en la calle de Azusa, pues fueron a compartir las buenas nuevas del Evangelio por todo el mundo, incluyendo Rusia, en donde fueron encarcelados por compartir el Evangelio. Entonces, así en la palabra de Dios lo vemos y lo vemos en épocas contemporáneas, también la fe tiene su problemita, ¿no? Y tiene su problemita es que muchas veces por esa fe vamos a ser, como dice la palabra de Dios, vituperados y vamos a ser perseguidos, pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos. Entonces, miremos al final de Hebreos, dice la palabra de Dios de Hebreos 11, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Y a mí este versículo me causaba como mucho cuestionamiento. ¿Cómo vamos a compartir el poder de la fe para terminar diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido? ¿Cómo explicaríamos este versículo? ¿Sí? Y leyendo la palabra y buscando como una explicación al versículo, encontraba lo siguiente, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es la promesa que se recibió en el Antiguo Testamento? Desde Génesis. La promesa que se recibió fue la venida del Señor Jesucristo. Y como la promesa era la venida del Señor Jesucristo, todos estos héroes de la fe, todos estos héroes de la fe no recibieron la promesa. Pero nosotros sí. Nosotros sí recibimos la promesa. Porque vino el Señor Jesucristo a buscar
a restaurar eso que se perdió en el jardín del Edén, que fue la relación que se había perdido con Dios Padre, que perdió Adán y Eva ya en el Génesis. Esa relación vino a restaurarse con el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y yo sí decía, pero no, pero ¿cómo así que Moisés, cómo así que Abraham, cómo así que todos estos héroes de la fe que hemos compartido, que conquistaron reinos, que hicieron justicia, que alcanzaron algunas promesas, que taparon bocas, que apagaron fuegos, que todo lo que dice la porción de eso, dice la palabra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Claro, ellos no lo recibieron. Ellos fueron nuestro proceso previo para que nosotros en el Nuevo Testamento, en una dispensación totalmente diferente a la que ellos vivieron, nosotros recibiéramos lo prometido, que es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos ese artículo desde ese punto de vista, entendemos el capítulo siguiente de Hebreos 11, que es Hebreos 12, que dice puesto los ojos en Jesús. Por lo tanto, nosotros también, y eso va para nosotros, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos. Acordémonos que en Hebreos 11 dice que todos estos héroes de la fe alcanzaron buen testimonio. Es decir, nosotros estamos para dar testimonio de lo que somos. Y tenemos al lado nuestro gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en la promesa, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y fíjense que aquí la palabra nos llama a nosotros primero, y es como una, acuérdense que en el original los títulos que tenemos nosotros en nuestra Biblia Reina Valera, esos títulos no estaban en el original. Después de acabar y de decir que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, inmediatamente nos dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces, fijémonos que desde ese punto de vista, sí logramos entender que los héroes de la fe efectivamente consiguieron por la fe lo que tenían que conseguir: conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, sacar fuerzas de la debilidad, evitar filo de espada, se hicieron fuertes en las batallas. Todo eso es cierto. Por lo tanto, sí alcanzaron lo que su fe les daba. Nosotros tenemos una diferencia, y es que nosotros sí alcanzamos la promesa. Y es que nosotros estamos en una dispensación diferente. Y en esa dispensación diferente alcanzamos a ver al autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que tenemos que correr la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Entonces, fijémonos que esto cambia nuestra percepción, no solamente de la fe, de lo que significa, sino de lo que podemos alcanzar con ella. La convicción de lo que esperamos, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, efectivamente es algo que necesitamos, no solamente para alcanzar buen testimonio, no solamente
para un entendimiento de lo invisible, no solamente para dar más excelente sacrificio a Dios Padre, sino para agradarle, para obedecerle, para recibir fuerza y recibir todo lo que su palabra trae como respuesta a nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con la fe que tenemos y la porción de fe que nosotros manejamos, podemos obtener muchas de las promesas en la medida en que las conozcamos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Con esto terminamos para darle tiempito a alguna duda, alguna participación, alguien que quiera complementar o aportar al estudio. Nada, estamos abiertos para que ya se puedan conectar. Yo no sé si todos los micrófonos están apagados. Yo voy a ver si coloco aquí activar todos y logro hacer algo. O no sé si ustedes deban activarse por allá en su computador. Eso los activa cada uno, Pastor Mauricio. Ah, listo, Sebas, gracias. Listo, entonces actívense como se activó Sebas. Ya quedamos todos pendientes para quien quiera participar. ¿Quieres participar? No, Sí, ¿por qué no? Participe, participe. sí, que ellos están igual prácticamente. Deben estar para arrunchados en la cama y no quiere que los... Mi, Aquí estoy, aquí estoy. acostado. Andrés. Hola Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Bien, ¿no? Está todo peinadito y todo, ¿no? Está súper presentable, Andrés. Bañar. Ya Eso quiere decir está que trabajando. las otras veces no he estado presentable. No, pero es que hoy está todo arregladito, entonces no sé. No, es el efecto de la cámara, yo creo, porque... No, muy bonita la palabra, Mauri, la verdad muy, muy interesante todos como los tópicos que abarca este tema de la fe, ¿no? Sigue siendo, yo siempre he pensado que la fe a veces, y tú lo comentabas, a veces se vuelve es como algo emocional, ¿no? Algo como una emoción. Yo tengo fe que esto va a pasar y se emocionan y realmente pues creo que muy aterrizado cada uno de los temas eh, pues en los que interviene la fe en una vida de como creyentes que somos, que tenemos nosotros. Entonces, la fe como la de Abraham, la fe como la de Abel, yo creo que yo siempre lo he visto como la fe, como, perdónenme, como la comparación es como un músculo que hay que ejercitarlo para que tengamos esa fortaleza a futuro. Y no vivir de emociones, porque es que yo insisto, a veces nosotros vivimos a veces con muchas emociones y confundimos como la fe con ese tema. Entonces, muy aterrizado, me gustó muchísimo todos los tópicos que se abarcaron de la fe y nada, yo creo que lo que más me queda a mí, yo creo que a cada uno nos va a quedar algo, pero lo que más siempre me ha quedado es que es la porción esta que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién no va a querer agradar a Dios? Es que todos queremos siempre agradar a Dios, aunque uno dice, pero yo cómo voy a agradar a Dios? Si es que Dios es Dios, ¿yo cómo voy a agradarlo? Y a veces hacemos cosas que de pronto no es que estén agradando a Dios, sino nos estemos como vanagloriando, somos nosotros mismos y simplemente la palabra y el mismo Señor nos dice, tenga fe. Si usted tiene esa fe, como la hemos aprendido hoy, con eso tú me estás agradando. Gracias, Andrés. Y sí, sí, es cierto. Yo entendía, por ejemplo, lo que les compartí al final, pero hablando de agradar a Dios, fíjense que el artículo precedente a ese sexto versículo de Hebreos 11 habla de Enoc. Y dice, y Enoc agradó a Dios. Es decir, caminaba con Dios agradándole, lo que quiere decir que nosotros necesitamos de ese tipo de fe realmente para agradar a Dios. A veces lo confundimos con activismo y realmente de pronto nuestras vidas no se están moviendo en fe, sino se están moviendo en activismo religioso. ¿Sí? Entonces, realmente debemos buscar eso, buscar
¿Qué es lo que le agrada al Señor? A mí me quedaba sonando de la clase pasada que compartíamos del poder del amor, como si no hay amor no hay nada. Inclusive ese versículo nos empezaba diciendo, pueden tener usted la fe que mueve montañas, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces fijémonos que lo que me está el Señor mostrando, inclusive ahora en este tiempo que hemos podido sentarnos a escudriñar las Escrituras entre todos, es la palabra es un todo y necesitamos del todo. Es decir, yo no puedo ser el que hombre de fe si soy un hombre sin amor. Ujú. Yo no puedo ser el que hombre de amor si no soy un hombre de fe. Si no me muevo y declaro en el nombre del Señor Jesús, yo puedo tener fe, tener amor, pero no saber cómo declarar. Y entonces me estoy ganando la gloria que es del Señor, me estoy quedando yo con la gloria de Dios Todopoderoso. Entonces es como aprender a hacerlo en conjunto y entender, yo tengo el poder de la fe, yo tengo el poder del amor, tengo el poder de la palabra, tengo el poder del nombre del Señor Jesús, tengo el poder de la sangre, tengo el poder de la oración, pero es un todo. Porque donde yo empiezo a hacer por pedacitos todo esto, pues realmente yo creo que no está sirviendo. Entonces fijémonos cómo en la medida que vamos avanzando, en esa medida simplemente nos estamos viendo que necesitamos de todos los poderes. El de orar, ser hombres y mujeres de oración, saber cubrirnos con la sangre de Cristo, no como ese fetiche que de pronto compartíamos en su oportunidad, sino saber hasta dónde llega esa sangre del Señor Jesús, hasta dónde llega el nombre del Señor Jesús, hasta dónde llega el poder de lo que declaro, y ahora a dónde llega el poder del amor unido a la fe. Entonces yo lo que he visto es que nos falta conocer la palabra en contexto, y hablo de toda la palabra, para realmente saber hacer las cosas para el Señor y no como nosotros las hacemos. Ahorita el de la fe nos dice mucho, nos dice a nosotros, mire, sin esto usted no agrada a Dios, mire, si no hay fe, usted no es obediente, porque pues es que no está creyendo en la palabra de Dios, ¿cómo va a ser obediente? Y nos coloca ejemplos de hombres de obediencia, pero al finalizar compartíamos, decía, y todos estos no vieron lo prometido, como que uno quedaba aburridísimo con ese capítulo Sí. de la fe y decía, uy, pero es que la fe en últimas, ¿para qué? Para ser apedreado, ser de todo y en últimas no obtener lo prometido. Yo decía, no puede ser que la palabra nos deje tan incompletos. Y estudiando fue que, claro, encontraba, decía, nosotros sí recibimos lo prometido. Y nosotros recibimos el Señor, la bendición del sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo por nosotros. Entonces eso a mí me animó muchísimo para decir, vamos, ahora sí podemos dar completo el tema. Y no quedarnos con algo guardado. Bueno, ¿alguien más? Están muy tímidos hoy. Están... ¿Y todos los que no se dejan ver es que no se han arreglado? ¿O Tenemos una nueva persona participando, pero no sé quién es. en dónde se vas? Dice familia Páez. ¿Era Beticita, Betty Patricia, Dani? No, es Andrea y Hernando. También lo pensé desde el principio. Bienvenidos también, Andrea y Hernando. Cuando vimos el nombre de María José, hola nena, ¿cómo estás? Qué Hola, bueno. Hola Hernandito, qué rico ¿cómo verlos. van? Qué rico Muy verlos. bien, ¿Cómo van muy por bien y muy contentos de verlos. Qué bien. Feliz. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Qué ¿alguien, rico, qué rico. alguien que se sume a algún comentario? Carlitos, así no te veamos. Ayúdanos. Sálvales. Así es. Hoy está cumpliendo años Juanito, ¿no? Felicitaciones, Juan. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas felicidades Gracias. y mucha fe. Gracias. Y mucho uso de la fe, ¿no? Porque es como todo, si uno lo compra lo más bonito, pero lo pone en un lugar y no lo usa, solo lo va a ver de lejitos, pero no lo va a experimentar, ¿no?
y ver todo lo que hace la fe por mí. A veces uno minimiza la fe de verdad, como decía Andrés, a la fuerza, haga fuerza y tenga fe. Y sí, y sí, puje, Martica, mi hermana, decía esas oraciones de pujo, Señor, por favor. Pero es cierto, si tuviéramos más conciencia, ¿no? Todo lo que hace por nosotros, desde dar buen testimonio y agradar a Dios hasta tener la sanidad, hasta saber que le damos el mejor sacrificio de pronto de alabanza al Señor, vivir la gloria de Dios. Cuando Moisés subió al monte y pudo ver la gloria de Dios de espaldas, entre los dedos, apenas pasar, fue tan extraordinario y tremendo, y uno dice, ¡ay, tan bonito para Moisés! Pero no sé por qué no para mí, no por qué no para nosotros, que tenemos el mismo poder de la fe, no de la fe emocional de verdad, sino de la fe que tiene un poder que da un resultado, y que es solo hablar con fe, declarar con fe, vivir con fe, caminar con fe, y poder ver que recibimos la sanidad, la gloria de Dios, apagamos los dardos de fuego del enemigo, ¿no? Aprender a pelear las batallas con la fe, y no quedarnos como ahí todos como quieticos, como si no tuviéramos tremendo poder en la fe o en la palabra, como lo hemos estudiado. De verdad que nos falta más, no solo tener las cosas, sino de verdad hacer uso de ellas. Cuando yo empecé en la vida cristiana nos decían, hay cosas en Dios, como cuando usted recibe a Jesús en su corazón, que es como si le dieran la escritura de una casa, de un palacio, y le dijeran, esta es suya, y usted agarra la escritura, se la lleva a la casa y la guarda debajo del colchón, pero nunca va y reclama la casa que Dios le dio. La escritura le da el poder y le da el dominio, ¿no? Pero nos falta eso. Qué lindo tema de verdad, Mauri, para volvernos de más fe, que sea nuestro apellido la fe. Sí, fíjate que, por ejemplo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Inmediatamente dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No es fácil, no es fácil. Fijémonos, les decía en un momento de compartir la palabra, que cuando uno lee este capítulo completo de Hebreos 11, encuentra todo lo que se hace por la fe, pero también todo el sacrificio que implica la fe. Y tal vez ahora nosotros no hemos vivido tanta persecución como se pudo haber vivido en una época al pueblo de Dios, pero efectivamente no es fácil, ¿no? Nos siguen señalando, nos siguen burlando, pero tenemos en alrededor nuestro, dice la palabra de Dios, gran nube de testigos. Estamos llamados a movernos en fe de manera diferente. Por eso, peleemos la buena batalla, acabemos la carrera, pero sigamos guardando la fe. Va a haber momentos en donde vamos a ser puestos en prueba, y en lo que creemos, y en lo que declaramos, y en cómo hablamos. Y yo creo que este tiempo, tal vez como nunca, se ha puesto a prueba nuestra fe, ¿no? Y yo cada vez me veo hablando con amigos, de pronto los viejos amigos son los que hemos estado en contacto en esta época, y he venido, en la medida en que ha pasado el encierro, como cambiando la manera de hablar, y buscar de pronto hablar un poquito más positivo, un poquitico más en la palabra, más que hablar positivo, hablar en la palabra y decir, pero la palabra de Dios, y hemos tenido mensajes a lo largo de toda esta cuarentena, la palabra de Dios tiene para nosotros como un fin bueno frente a toda la dificultad. Compartía Efraín tal vez en la última prédica y decía, tendremos que pasar dificultades, ¿no? O Andrés también lo compartía. Y no es fácil, pero ahí es donde se pone a prueba nuestra fe en la palabra. Y la única forma de estar activando ese músculo que decía Andrés, o como decía Carmen ahorita, de estar activando nuestra fe, la única fórmula
es conocer palabra. Es tener más palabra para, comillas, defendernos del enemigo. Una de las porciones que compartíamos ahora es que nos vistiéramos con ese escudo de la fe, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no ser atacados por el enemigo. Dice la palabra de Dios que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, yo creo que esa fe nos sirve a nosotros para aportarnos como lo que decimos que somos, para estar declarando cada vez más palabra, pero debemos adentrarnos en la palabra de Dios. Si yo no conozco palabra, ¿cómo puedo creer en la palabra? Es como la gran pelea que tenemos hace rato de decir, no podemos decir que tenemos fe si yo no conozco la palabra sobre la cual debo estar declarando, ¿no? Entonces, nada, muy chévere, porque yo creo que a todos nos abre los ojos esta palabra, ¿no? Hay muchísimos más versículos que nos hablan a nosotros de fe, ¿no? Dice Santiago 1:6, pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado para otro. Entonces son instrucciones que el Señor nos da para que nosotros tengamos esa certeza y esa convicción de lo que estamos esperando y de lo que no estamos viendo. Carlitos, Bertica, buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bien, su merced. A todos, qué chévere verlos o escucharlos. Buenas noches. Hola, Carlitos. Carlitos peinó y toda la vaina para salir. No, por eso es que me demoré. Eso, Hasta pastor. que se- Porque me puse la mente. No, Nada, pastor. señor No, Carlitos, cuéntanos. me uno a la felicitación de Andrés, a Juanito, que el Señor lo guarde, lo bendiga. Qué rico también ver a Andrea y a Hernando, qué chévere. Y una cosita del mensaje, pastor, muy, muy bonita, que está en el versículo 12, en el primero, que es como una, no sé, lo veo como una advertencia o responsabilidad que todos tenemos, porque empieza ese capítulo diciendo, por tanto, o sea, toda la explicación que nos ha dado el pastor, dice entonces, por eso, nosotros tenemos que despojarnos de todo el peso que tenemos, del pecado que nos asedia, o sea, el pecado está ahí asediándonos a ver si nos tumba, pero luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, o sea, cada uno de nosotros tenemos una carrera por delante, y nuestro Señor ahí nos está diciendo, corrámosla, ¿cómo? Con paciencia, pero más enseguida dice, puestos los ojos en Jesús. Amén. O sea, es como una, yo lo sentí ahorita, bueno, no como una advertencia o responsabilidad que tenemos siendo de la familia de nuestro Señor, hijos de Dios, teniendo la fe absoluta en Él, pero nos está diciendo que todos, cada uno en donde estemos, en el trabajo que estemos desempeñando, en la iglesia, en la función que estemos desempeñando, tenemos una carrera, todos. ¿Cuál? Cada uno la sabe. Pero nos está diciendo que corramos esa carrera. ¿Cómo nos está diciendo que la corramos con paciencia? Y que la corramos con los puestos nuestros ojos en Jesús. Amén. A Amén. veces esa carrera nos toca que nos den un empujoncito, porque yo a veces estoy como desanimada. Sí, pero la palabra, mi Bertica, yo creo que nos fortalece. El Señor Jesús dice que es nuestra fortaleza. Y yo creo que cada vez que tenemos inclusive esta oportunidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio, es una oportunidad de animarnos y de decir, estamos los hermanos en la fe, la familia de la fe, unida toda, buscando escudriñar la palabra, y me parece que eso nos fortalece. Fíjense que hay una porción de la palabra que está en Habacuc que dice, pero el justo por su fe vivirá. Es decir, hemos compartido todo el poder de la fe, todo esto, pero nosotros somos justificados en la cruz del Calvario, fuimos justificados. Nosotros somos aquellos justos que vivimos por fe. Solamente que la vista nos la gana. ¿Sí? A veces nos desanimamos viendo noticias, porque es que
no vemos futuro, pero es que ahí no es donde tenemos que ver. Por lo tanto, tenemos que empezar a declarar sobre el mundo entero, sobre nuestro país, sobre nuestras familias, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, que en el mundo tendremos aflicción, pero no nos preocupemos. Yo ya he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a mover nuestros corazones, porque si no, es como tirar la toalla. Es como decir, démonos por rendidos. Esto se alargó un mes más. Démonos por rendidos. No, no importa. Puede alargarse un mes más, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Sigamos orando. Yo creo que al pueblo de Dios, hoy me llamaban de los Gedeones, que para saber cómo estábamos como iglesia y que qué habíamos hecho, que cómo estábamos. Es más, creo que la pregunta no era esa, sino la pregunta era si seguíamos funcionando. Entonces yo le decía al pastor que me llamaba de los Gedeones y le decía, pastor, nosotros, el Señor puso en nuestro corazón el seguir funcionando. ¿Cómo así se siguen reuniendo? Le dije, no, está prohibido, no podemos, hay una serie de limitaciones, pero hemos tratado de hacerlo. Me dijo, ¿cómo así? Porque muchas de las iglesias, de las de ustedes, a las cuales nosotros cubrimos en el área de Cedritos, han venido cerrando. Entonces, realmente a nosotros no nos mantiene nuestro sentir, por decirlo de alguna manera, nuestro propio esfuerzo, sino nos mantiene la fe de decirle, Señor, no podemos bajar la guardia en tiempos tan complicados en donde tenemos que, tal vez como nunca, tenemos que compartir más las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo? El Señor permitió esto. El Señor permitió este mecanismo, que es muy chévere. Es muy chévere porque yo creo que en estudio bíblico nunca teníamos más de 3 o 4. Sarita, si está por ahí, gracias, mi Sarita, durante todo este tiempo. pero, el Señor ha permitido, yo le decía al Sacame y le daba la gloria al Señor y la gloria y la honra para Él. Decirle gracias Señor por permitirnos seguir compartiendo del Evangelio. Eso es seguir corriendo la carrera, como decía Carlitos ahora y dice la palabra, con paciencia. Ir haciendo lo que tenemos que hacerlo, ¿no? Puestos nuestros ojos en el Señor Jesús. Allí están puestos nuestros ojos. Entonces, mi Bertica, cuando nos desanimemos, nada, tendremos aflicciones, claro que sí, muchas, muy grandes y dolorosas, pero el Señor que está en nuestros corazones, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos está permitiendo tener un valor mayor en este momento tan complicado. Entonces, y apoyarnos así como Juanito está recostado en el hombro de Rosy, con sentido, porque son los tiempos de aflicción en que parte de lo que tú nos dabas al introducir el tema, mi amor, cuando nos decías que la fe no contradice la razón, sino que va más allá de la razón. Es cierto, mucha gente podría decir, pero felices, pero contentos, pero tienen alegría, ¿de qué? Si esto va a ser peor, pero no es que estemos diciéndole a la razón y a la lógica que no existen, sino que sabemos que nuestra fe trasciende esa fe, esa lógica y esa razón. Eso podemos ser tan felices cumpliendo años en cautiverio, podemos ser tan felices aún mi Bertica estando en este tiempo sin esa hermosa compañía que el Señor me haya guardadita a su lado y porque era su tiempo. Podemos ser felices, estemos lejos, estemos cerca, estemos como estemos, porque el amor que está sobre todas las cosas, que es el otro poder que aprendimos la clase pasada, con nuestra fe nos hacen fuertes. Lo que dice Cam es muy cierto y queda para la lección cuando empezamos, ¿no? La fe, nosotros creemos que va contra la razón. Y yo les compartía hoy, la fe va más allá de la razón. ¿Sí? Las razones no pueden ser sanos. La fe no la contradice. La fe dice simplemente, el Señor dijo en su palabra que podíamos ser sanos porque Él ya pagó un precio por nuestra sanidad. Entonces voy más allá de la razón, en donde dice, no, esa enfermedad es para muerte. No toda enfermedad es para muerte, sino también es para la gloria del Señor. Entonces, simplemente entendiéndolo, yo sé que
De pronto quien no crea en el Señor, quien no le haya confesado, como dirán, estos son locos, estos están locos. Pero la palabra nos lo había advertido. Dice, para los de afuera, la palabra será locura. Entonces, nada, para nosotros que creemos, yo creo que lo que estamos uniendo es una serie de ladrillos para ir edificando poco a poco un muro súper fuerte, lleno de poder en la oración, en la palabra, en la sangre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el poder del amor y ahora en el poder de la fe. Entonces, yo digo que el Señor nos está preparando. ¿Cómo vamos a salir? No sé, pero el Señor sí lo sabe. Solamente que el Señor diga, tenga sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Y tal vez ahora más que nunca, nuestros ojos tienen que estar puestos allá y no en hombres, circunstancias, gobiernos, científicos. Si uno lee noticias, además uno se confunde ya demasiado. Tenemos tanta información, tanta buena, mala, regular, que uno dice esto es una locura. Entonces lo mejor es ir a la locura de la palabra y decir, Señor, si aquí declaran de todo eso, yo empiezo a declarar tu palabra. Ya fuimos sanos, tenemos libertad, la enfermedad no tocará a nuestras familias, somos más que bendecidos en Cristo Jesús, habrá provisión en nuestros hogares, tú suplirás lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y eso es lo que empezamos a declarar, a convencernos y a convencernos de lo que no estamos viendo, como hablábamos de esa definición de fe, y a tener la certeza de lo que estamos esperando. Y decimos, Señor, aquí estamos, esperando realmente tu palabra, porque el resto es una locura. Les digo, es una locura. Eso, si uno habla con economistas, Andrés, cada uno tiene su propia teoría. Si uno habla con médicos, cada uno tiene su propia teoría. Si uno habla con científicos, cada uno tiene la suya. Si uno habla con... No. A mí ya me mandaron otra teoría, además de los extraterrestres, ya me mandaron otra hoy de la reseteada de la economía, que esto era necesario para resetear la economía. Yo le decía, ¿qué va a ser necesario? Lo que necesitamos es al Señor Jesús en nuestro corazón y creer en su palabra y caminar conforme a su palabra. De resto, seguir confiando en que el Señor es el que tiene cuidado de nosotros y que en la debilidad, que es la que estamos mostrando nosotros cada vez más, dice su palabra, que Él se fortalece. Ahí en esa debilidad es que el Señor se está fortaleciendo. Entonces, nada, sigamos uniendo nuestra gran muralla de poder que estamos haciendo y sigamos viendo que todo es necesario. Para mí es como la gran lección de estudiar cada tema y decir, oiga, es que la fe sola no funciona. El amor solo no funciona. La sangre de Cristo sola no funciona. Funciona todo unido. La palabra, la oración, la sangre, el nombre del Señor Jesucristo, el amor, la fe, todo eso. Porque es que si yo estoy orando sin fe, nada. Si yo estoy orando sin amor, o tengo fe, pues dice la palabra de Dios, hasta para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy, de nada sirve. Entonces fijémonos que el Señor lo que está permitiendo es completar cosas en nuestra vida para estructurar nuestra relación con Él de la mejor manera posible. Entonces, nada, muchachos, quedo en sus manos. Oremos. Veo a todos, sí. Sí, no, estaba mirando, pasando lista de quién faltaba. No veo a Faltó Mirellita, Noemí, no veo a Noemí, Mirellita tampoco estaba, Consuelito. Consuelito tampoco. Vamos a, como les decía al principio, y con eso terminamos, vamos a subir mañana todos los links para que tengan los que se han perdido alguna clase, de pronto que podamos compartirla y podamos ponernos al día y seguiremos compartiendo de verdad esas buenas nuevas del Evangelio y ese poder que el Señor trae en su palabra. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Así como empezamos, vamos a terminar con una oración.
dándole las gracias al Señor por su presencia, al Espíritu Santo de Dios, por guiarnos, por enseñarnos, por recordarnos, por instruirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque salimos de aquí, Señor, convencidos de esa necesidad de caminar en fe. Dice tu palabra, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros, como aquellos justificados en la cruz del Calvario, queremos realmente vivir en fe. Hoy oramos, Señor, para que no seamos de aquellos que vivamos solo por vista, sino que vivamos por fe. Ayúdanos, Señor, al oír la palabra, a acrecentar nuestra fe, porque tu palabra nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el amor, la fe, la convicción, Señor, de caminar conforme a tus preceptos y a tus principios. Hoy oramos, Señor, para que esa fe que mueve montañas sea realidad en cada uno de nuestros corazones. Permítenos, Señor, declarar tu palabra en sanidad, en provisión, en presencia tuya, en unidad en nuestras familias, en amor, Señor, por nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción igualmente en nuestros corazones de salvación. Te pedimos perdón, Señor, si hasta hoy no hemos caminado con la fe de Hebreos 11:1. Queremos tener esa convicción y esa certeza de lo que esperamos, de lo que no vemos, que sea realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser guardados por tu preciosa palabra. Quedamos en tu presencia en esta nueva semana que empieza. Ayúdanos a tener un culto lleno, Señor, de tu presencia, lleno de un mensaje de fortaleza, Señor, para cada uno de nosotros. Y te pedimos en el nombre del Señor Jesús, que seas tú guardando y sanando nuestras familias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, que el Señor los bendiga, los guarde, que el Señor les provea material y espiritualmente lo que necesiten y que sea su presencia cada vez mayor en cada uno de nuestros hogares. A todos, gracias. No se les olvide, el domingo tenemos nuestro culto a las 10 de la mañana. El miércoles seguimos con nuestros cultos. Como ustedes lo saben, en Bogotá por lo menos 15 días más seguimos encerrados y a nivel nacional un mes más. Entonces vamos a seguir pues proveyendo en la medida que el Señor nos permita por este medio ese crecimiento espiritual del cual creo que todos nos beneficiamos y somos bendecidos. Entonces ahí estamos. Que el Señor los bendiga a todos. Buenas noches. Siempre es un privilegio y es una alegría reunirnos, pero es mayor la alegría y el gozo cuando sabemos que nos reunimos por causa del que todo lo dio por nosotros, del que nos amó primero, del que nos llamó y de aquel que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Traer una canción para adorarle y sentarnos luego a escuchar a sus pies una palabra que sale de su boca a nuestro corazón como refrigerio y como alegría en medio de la semana.